Hermano, queremos bendecirle, queremos pues pedirle siempre. Las reglas del juego son que dispongamos nuestro corazón, que dispongamos nuestro pensamiento, espíritu, alma y cuerpo, de manera que cuando llegue la palabra nosotros podamos asimilarla, y que por el espíritu, porque la palabra cuando lleva espíritu dice que lleva espíritu y lleva vida. Cuando nosotros vemos Eclesiastés versículo 9 del capítulo 1, es decir, Eclesiastés 1, 9 y 10, pues quisiera tomarlo, tal vez no les va a aparecer ahí, pero sí quisiera tomarlo como una base para la introducción que quiero hacer. Dice que, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Eclesiastés capítulo 1, versículo 9, la Reina Valera 60. Dice, ¿qué es lo que ha sido? Perdón, ¿qué es lo que fue? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. Y el versículo 10 dice, ¿hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Pregunta el salmista. Ya fue en los siglos que nos han precedido. Cuando vemos esta palabra, y pues quisiera que Dios a través de su Espíritu añada mucha bendición a esta palabra. Cuando vemos Eclesiastés 1, versículo 9 y 10, dice, o la Biblia nos enseña, de que no hay nada nuevo debajo del sol. Es decir, nosotros como humanos vemos cosas nuevas cada día. Vemos cosas nuevas en la tecnología, vemos cosas nuevas en el trabajo, en la empresa, en el ministerio, en todo. Al leer la Biblia, no hay dos versiones iguales, siempre vemos cosas nuevas. Pero cuando se refiere en el mundo espiritual, lo que el Señor nos está diciendo es, todo está bajo mi control, todo está bajo mi voluntad, todo es dirigido y yo sé lo que estoy haciendo. Eso es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta noche. ¿Y por qué les decía de que no hay nada nuevo debajo del sol? De acuerdo a lo que dice Eclesiastés 1. Porque usted sabe que entramos en un proceso de pandemia. Hoy precisamente en cierto país del norte están suspendiendo las medidas sanitarias que se implementaron. Quizás en ese país se hizo hasta hoy, pero otros países lo hicieron hace rato. Y esta pandemia, si usted recuerda o recordará, nos trajo muchas situaciones que afectaron el alma y el pensamiento, y la salud mental de muchas personas se deterioró. Qué difícil es tener una salud mental deteriorada, qué difícil es tener esos pensamientos, y a veces nosotros cometemos el error, y digo cometemos, porque yo hablaba con mi esposa y creo que se lo decía a la iglesia el domingo pasado, que no es lo mismo la juventud de ahora, obviamente, versus lo que nosotros vivimos de jóvenes, o la adolescencia nuestra es totalmente diferente a la adolescencia de ahora. Son otras luchas. Los jóvenes de ahora, los niños incluso, tienen otras luchas, otro tipo de pensamiento, porque yo le he contado, se va a reír, yo vi televisión a color en 1975, oiga bien, a Honduras, allá, a Cortés llegó en 1975 porque había un televisor en la casa de colores, hasta esa edad, o hasta esa época llegó. Ahora no, ahora al alcance de un celular nosotros tenemos las noticias inmediatamente, están sucediendo en el Medio Oriente, al ratito, en cuestión de segundos usted está actualizado. Entonces lo mismo pasa en el orden espiritual. No puede ser, es decir, las luchas, las peleas y todo lo que se enfrentaban los cristianos de hará 20, 25 años, no son las mismas que quizás hoy están enfrentando los cristianos, y muchos de nosotros hemos vivido diferentes épocas y nos damos cuenta que es difícil. Cuando les hablaba de la salud mental, una de las cosas que más afectó pospandemia fue la situación de la depresión, la ansiedad, y les decía de que a veces nosotros cometemos un error porque juzgamos, y al decir juzgar decimos a la ligera, no, es que yo creo que lo tuyo nada más es almático. Sí, porque precisamente de ahí se deriva. Mire, usted sabe que nosotros somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, y que el alma se ve afectada, y un alma afectada, le he dicho, es un alma vulnerable.
Solo las personas, por ejemplo, que sufren de ansiedad, que es lo que vamos a hablar esta noche, y de depresión, solo las personas como tales saben lo que están viviendo. No es fácil. Yo le he dicho, fácil es para nosotros decir, Dios te bendiga, y tal vez tener dinero en la bolsa, tal vez tener comida en la casa. Qué bueno que eso pase y que nos pase a todos, en el nombre de Jesús, que siempre haya provisión como Dios lo ha prometido. Pero cuando una persona no tiene, cuando va a su casa y hay que pagar las cuentas y no tiene o no ve cómo hacerlo, realmente entra en un estado quizás no tanto de depresión, pero sí en un estado de angustia. Y la salud mental se deteriora en la medida que nosotros no vemos resultados de acuerdo a lo que estamos haciendo o de acuerdo a lo que estamos viviendo. Entonces, la ansiedad, de eso quisiera hablarles en esta noche. La ansiedad es uno de los males que más afecta en el siglo actual. Y por ahí, en lo que estaba investigando, me di cuenta de que realmente cuando se habla de depresión, cuando se habla de ansiedad, son las nuevas enfermedades del siglo XXI. Ahora, yo le voy a trasladar el conocimiento que adquirí investigando, pero todo aquí lo vemos a la luz de la palabra. Entonces, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la Biblia en relación a la ansiedad? Entonces, en Filipenses 4:6, Dios nos da la primera instrucción. Dice, por nada, fíjense, por nada estéis ansiosos. Otra versión dice, afanosos, si no sean conocidas siempre sus peticiones delante de Dios, en oración, en súplica y con acción de gracias. Mire, cuando vemos la Biblia, hay personajes, muchos personajes sufrieron de ansiedad, incluso sufrieron de depresión, porque la ansiedad, un sinónimo de ansiedad es la angustia, es ese temor que llega, esa preocupación, son sinónimos de ansiedad. Entonces vemos David tuvo episodios de ansiedad y depresión. Elías tuvo episodios de ansiedad y depresión. Jonás tuvo episodios de ansiedad y depresión. Imagínense Jonás en el vientre del pez. ¿Qué voy a hacer, Señor? Aquí me voy a morir. Noemí, por ejemplo, tuvo episodios de ansiedad. Perdió toda su familia en una decisión que tomó de trasladarse de un país a otro o de una ciudad a otra. Noemí, hermanos, se amargó producto de la ansiedad, producto de la situación que vivió. Job dijo, mejor me hubieran matado, dice, un abortivo fuera mejor que mí, decía Job. Job tuvo episodios de ansiedad, lo mismo Jeremías, lo mismo Judas. Judas, el episodio de ansiedad lo llevó hasta quitarse la vida. Entonces, sí es permitido tener ansiedad. Y yo quisiera que me escuchara, por favor, con oídos circuncidados. Porque no se trata de que tal vez por la boca de un ministro o que está en la palabra, se lo estoy mostrando ahí, que nosotros podamos entender, porque a veces hay gente que le pone cero tolerancia a ciertas situaciones del alma que son normales. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ellas? Porque el punto es la situación que yo esté viviendo en mi alma y en mi espíritu. Tal vez hay una situación de preocupación, una situación de ansiedad, una situación de depresión, de tristeza, de congoja. Y esas cosas se dan, hermano. Es que creo que el tiempo que vivimos como iglesia ya no es el tiempo, obviamente, como antes se trataban las cosas, porque este tipo de dolencias o de males no aquejaban al pueblo. Tal vez sí se daban, pero no en la magnitud o el volumen que hoy se da. Entonces, si en la Biblia está, quiere decir que lo que el Señor quiere es que nosotros entendamos que sí va a haber ansiedad, pero que tenemos que aprender a tratarla con la ayuda del Señor y a través de su Espíritu Santo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Yo sé de muchos que buscan la ayuda profesional. Yo quiero aclarar eso. Fíjese que, porque hoy me hicieron precisamente esa pregunta, pastor, ¿y usted cree que uno puede ir al psicólogo? Mire, el cristiano, a veces nosotros nos tragamos los mosquitos o colamos los mosquitos y nos tragamos los camellos. Yo respeto su posición, le voy a poner o le voy a expresar cuál es mi posición. Esa es mi posición, no necesariamente puede ser la suya, pero yo respeto la suya y yo espero también que la mía sea respetada. Mire, los psicólogos son profesionales que Dios utiliza. Eso sí, ¿verdad? Tiene que ser un psicólogo cristiano, eso sería lo ideal.
Mire, cuando el cristiano, por ejemplo, tiene un problema de gripe, va al médico. Cuando el cristiano, siendo cristiano, yendo a la iglesia, tiene un problema en un hueso, busca a un ortopedista. Cuando el cristiano, porque los hay, se quiere arreglar la nariz, se va donde un médico que arregla la nariz. Usted conoce quiénes son, que aquí abundan mucho en Colombia. Cuando el cristiano tiene alguna dolencia, de lo que sea, va al hospital. Pero como que se resiste a ir al psicólogo. Ahora, yo entiendo y respeto eso, y también tienen razón la otra posición, porque realmente la Biblia nos enseña cosas que están por encima del conocimiento que nosotros podamos tener como profesionales, o el conocimiento que un médico pueda tener. Entonces, se trata de poner por obra la palabra, pero hay que enseñarles cómo, porque ahí está la clave. La Biblia nos enseña, el Señor nos da aquí la instrucción. Esta es la Biblia Pechita, esta es la versión Pechita, es una versión aramea. Dice, por nada estén ansiosos, si no sean conocidas siempre sus peticiones delante de Dios, en oración, en súplicas y con acción de gracias. Dios nos manda a que no estemos ansiosos. Pero usted dirá, pastor, ¿y si estoy ansioso, qué hago? Bueno, es normal que estemos ansiosos por algo, una mala noticia, la espera de un diagnóstico, la espera de una respuesta, la espera de una acción que tomamos y ver los resultados, la espera de ver si el negocio va a dar o no. Eso produce cierto tipo de ansiedad. Ahora, el problema es que la ansiedad nos domine, porque eso nos puede llevar a la depresión. Y ahí es donde está el problema. Entonces, yo veo que la instrucción de Dios es, por nada estén afanosos. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Y ahí nos da la salida. Entonces dice el Señor, no estén afanosos o no estén ansiosos por nada. Que la ansiedad no llegue a su vida, dice el Señor. En vez de estar ansiosos, dice el Señor, vengan delante de mí, presenten sus peticiones con oración, con súplica y con acción de gracias. Es que son tres gradas muy importantes ahí. Oración, súplica y acción de gracias. Orar, suplicarle al Señor, clamarle al Señor, pero decirle, Señor, gracias. Porque la ansiedad nos domina. Mire, la ansiedad es un estado en el orden del alma que nos mantiene a muchos quizás afectados. Porque la ansiedad, si nosotros la dejamos ahí, nos hace quedar estáticos y Dios no quiere eso. Filipenses 4:7. Entonces, el Señor nos da la instrucción. Eso es lo primero. Por eso rompimos con esto o presentamos este cimiento que le estoy poniendo con Filipenses 4:6. Por nada estén afanosos. Entonces, la instrucción de Dios es, no se afanen por nada. Yo los guardo, yo los cuido, yo les voy a proveer, yo les voy a abrir una puerta, dice el Señor. Pero, dice el Señor, necesito que se presenten delante de mí con oración, con súplica y con acción de gracias. Con oración, porque esa es lo que el Señor nos quiere escuchar, con súplica, pero sobre todo diciéndole, Señor, gracias. El versículo 7 dice, y la paz de Dios, que excede a todo conocimiento o entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Miren, como resultado de no afanarme, de no tener ansiedad, que es difícil, pero en Dios todo es posible, dice que nosotros tenemos paz. Una señal de que nosotros podemos estar sufriendo ansiedad es que no tenemos paz. ¿Tiene paz usted? ¿Tenemos paz los que estamos acá? Es que, hermano, hay cosas que nos quitan la paz. El enemigo es especialista porque la ansiedad es un espíritu. La ansiedad es un espíritu que afecta a todo aquel que tiene su alma vulnerable. Por eso trate su alma, arregle su alma, arregle todo lo que tenga que arreglar ahí que tenga, porque esas son puertas que la ansiedad como un espíritu entra y nos afecta en el orden almático, en el orden espiritual. Entonces, yo veo aquí que el Señor dice la paz, pero no la paz del mundo, sino que la paz de Dios. Y esa paz dice que excede todo entendimiento, es decir, que no la vamos a entender, pero sí la vamos a percibir cuando nosotros no estemos afanados o ansiosos por las cosas que nos están pasando quizás en este momento. Pero lo que Dios nos está diciendo es, ¿sabes? Tráeme todo lo que estás viviendo, tráemelo a mí, porque yo tengo cuidado de ti. Entonces,
¿Por qué le decía que este es un espíritu que está afectando? Fíjese que cuando uno mira Lucas 21, 25, sucede algo muy tremendo. Mire, en este tiempo final que estamos viviendo, no se olvide que estamos hablando de la ansiedad. En este tiempo final será un tiempo donde se va a mover ese espíritu de ansiedad, se va a mover fuerte, ya se está moviendo. Un espíritu de angustia, un espíritu de ansiedad, un espíritu de incertidumbre, porque son sinónimos, un espíritu de temor. Porque, y usted dirá, pastor, ¿y si me está pasando? Sí, yo ya le dije que sí nos va a pasar. Creo que todos hemos tenido episodios de ansiedad, todos hemos tenido episodios de ansiedad. El problema es que la ansiedad se quede en nuestro corazón, que la ansiedad nos vaya ganando la batalla, que nos lleve a la depresión. Hay personas que en este tiempo, yo con respeto lo digo, hay personas que les recetan fármacos para controlar la ansiedad, para controlar el temor, pero esas personas tienen que tomar una decisión. Yo le he dicho que hay sanidad y hay medicina, sí, pero el problema es que estos fármacos nos vuelven, valga el juego de palabras, farmacodependientes. Entonces viene la adicción. Entonces hay un problema que genera otro problema. Hay una solución que genera un problema mayor. Entonces, miren, en Lucas 21, 25, este es el código real, es una versión judía, dice: y habrá señales milagrosas en el sol y la luna, las estrellas, y sobre la tierra angustia, y desespero en las personas. ¿Ante qué? Ante el bramido del mar y de sus olas. Lucas 21, a partir del versículo 25, un poquito más atrás, está hablando de las señales del tiempo del fin, que son este tiempo. Y aquí vemos que va a haber angustia. Y si hay angustia aquí en Lucas, quiere decir que el Señor dice, habrá angustia. Mire, es que nosotros como cristianos, uno de los mayores entrenamientos que tenemos es en el alma, en el espíritu. Porque el alma es, si el alma es la que se pelea el enemigo. ¿Qué valor tendrá el alma? Que el enemigo es la que anda peleando. El enemigo no pelea el espíritu, porque dice que el espíritu vuelve a Dios. El alma es el trofeo para ellos. Pero nuestra alma, el alma de nuestros hijos, de nuestra casa, de nuestra familia, le pertenece a nuestro Señor Jesucristo, porque Él pagó un rescate por nuestra alma. Pero hay que tratar el alma. Hay que tratar el alma. Entonces el tiempo actual es un tiempo de angustia, porque inclusive la gran tribulación o la tribulación, una de las formas de identificarla es la angustia de Jacob, porque va a haber angustia, hermano. Viene un tiempo, ya lo estamos viviendo. Si uno, póngase a ver los noticieros, póngase a ver las noticias internacionales. Hay guerra por todos lados, hay situación en Israel, hay situación en Ucrania, hay situación en Rusia, hay situación allá en el Medio Oriente, hay situación aquí en América, aquí en nuestro país. Con eso que se filtró cierta información, bueno, no es que se filtró, sino que en un editorial leía hoy que se van a entrar en conversaciones de paz, pero hay ciertos requisitos que están pidiendo los de la parte de la guerrilla, que no va con lo que el gobierno quiere hacer, etcétera, etcétera. Entonces uno mira la economía, mira los trabajos, mira todo, mira la situación de las personas y le abro mi corazón, a mí me tiene angustiado. Y tal vez no se lo debería decir, pero prefiero decírselo desde acá para los que estamos acá y usted que nos mira. A mí me tiene angustiado algo, hermano. A mí me tiene angustiado la falta de reacción de los cristianos en este tiempo. Y no solo es en la situación de la ansiedad, es en situación del pecado, es en situación del conformismo, es en situación de no querer salir. Hermano, perdone, yo he visto casos y cosas de casa que uno se queda aterrado, hermano. Se ha perdido el amor por la familia, se ha perdido el amor por los hijos, se ha perdido el amor por la casa. La institución del matrimonio está quedando en segundo plano. La institución de los valores están quedando en segundo plano. Entonces, ¿qué pasa? El alma está en fiesta, el alma está en pachanga para algunos. Y cuando la palabra los confronta, no quieren reaccionar.
Y eso es lo que me tiene. Yo le decía, Señor, yo me siento angustiado. Y el Señor me hablaba y me dice, ¿acaso eres tú? Por eso a algunos les está yendo en feria ahorita, están pasando el Niágara en bicicleta, porque tal vez la angustia, el temor, la preocupación, la ansiedad que están viviendo es producto de malas decisiones. Entonces mire qué tremendo esto. Hay un espíritu que el Señor permite de la angustia que está pasando. Entonces si yo vivo angustiado, si yo vivo en ansiedad, como que soy un receptor de ese espíritu. Y mire lo que dice el versículo 26. Dice, desfalleciendo los hombres por el miedo. Y esa es, mire, tome nota, que esta es la clave de todo el tema. Mire, el miedo es el detonante de la ansiedad, entre otras cosas. Pastor, pero la preocupación, el miedo, el temor, la preocupación, la angustia, de ahí se deriva todo. Desfalleciendo los hombres por el miedo y la expectación de las cosas horribles que vendrán sobre la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, el miedo, hermano, es el detonante de la ansiedad. Ese es el detonante de la ansiedad, el temor, el miedo. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a ser de mis hijos? Le pongo un caso. Hay casos, valga el juego de palabras, de ansiedad que a veces nosotros los dejamos entrar porque somos aprensivos, yo le he dicho. Y aquí los aprensivos sufren, hermano. Son los que más angustiados y con ansiedad pasan. Porque el aprensivo, ya le he dicho, quiere tener todo controlado, quiere tener todo el control de la vida, del matrimonio, de los hijos, de la finanza, del ministerio. Y cuando hay algo que no está en su control, entra en ansiedad. Entonces hay temores, mire, hay miedos que son permitidos. Todos tenemos cierto tipo de temor, somos humanos. Pero el problema es que si nosotros tenemos y vivimos una vida en temores y miedo, es porque no estamos confiando en el Señor. Y eso nos tiene angustiados quizás. Yo le pregunto, ¿a qué le teme? Hay personas, hoy hablaba con mi esposa, creo ese caso, yo le decía que, por ejemplo, hay personas que tienen su niña de 5 años y ya tienen temor y están angustiados porque dicen, ¿con quién se va a casar mi hija? Ay, Dios mío, y cuando tenga 20 años, y comienzan a pensar cosas que van a pasar en 15 años, pero están angustiados en este momento y eso les produce ansiedad. Hay personas que tienen ansiedad porque temen perder su trabajo. Hay personas que tienen ansiedad porque temen que algo pase. Están con esa ansiedad y ese hay una como especie de un síndrome de persecución que desarrollan. Hay personas que tienen temor a todo. Hay temores normales y naturales, pero hay temores o miedos que no son normales. Porque si nosotros, vuelvo a lo mismo cuando les hablaba al inicio, no tenemos paz, es porque tenemos miedo, porque no estamos en paz. Entonces el miedo es el detonante de la ansiedad, hermano. El miedo, ¿miedo a qué? Miedo a envejecer. Hay personas que tienen miedo a envejecer. Hay personas que tienen miedo a quedarse solas. Hay personas que tienen miedo a una enfermedad. Hay personas que tienen miedo a no tener qué comer mañana. Entonces le digo todo esto porque entonces ¿dónde dejamos a Dios? La persona que tiene miedo le abre la puerta a la ansiedad y eso denota que no tiene paz porque no está creyéndole al Señor. Ahora, cuando yo le decía que hasta yo me he angustiado y he entrado en ansiedad en algún momento, pero yo me descargo en el Señor, es que, hermano, a mí me provoca ansiedad el hecho de ver que el cristiano en la actualidad no quiere reaccionar. Bueno, no todo, ¿verdad? Hay unos que fácil agarran la palabra y dicen, no, esta palabra es para mí, vamos a ponerla por obra y salen adelante. Porque hay una especie de falta de arrepentimiento, hay una especie de falta de obediencia en la iglesia. Y eso se da. Entonces, todas esas, mire, entre más nos alejamos de Dios, más ansiosos vamos a vivir. Así de fácil. Entre más nos alejamos de la voluntad de Dios, de la voluntad que está inscrita o escrita en su palabra, de la voluntad de escuchar su voz, de la voluntad de Dios de establecer sus propósitos, más ansiedad vamos a tener. Ahora, ¿qué ansiedad tiene usted en este momento? Ya le voy a mostrar, mire. Fíjese que la ansiedad, entre otras cosas, es un estado de inquietud, es como frustración en el alma. Hay personas que tienen frustraciones.
Hay matrimonios que viven frustrados, eso les trae ansiedad. Sí, y les doy la razón en esto. Hay matrimonios que, por ejemplo, su frustración es no ver frutos en sus hijos. Hay matrimonios en los que su frustración tal vez es no ver frutos en su relación como pareja. Hay matrimonios o hay esposos que tienen frustraciones porque tal vez quieren regalarle, honrar a sus padres, honrar su esposa o honrar su esposo, inclusive hijos que quieren honrar sus padres, pero tal vez no tienen el dinero. Entonces todo eso genera frustración y eso trae ansiedad. La ansiedad es como un temor de cosas que pueden pasar, lo que le decía, ay Señor, y si mandan un misil para América, ¿dónde irá a caer? Ay Señor, si en el nombre de Jesús que no, pero si el Nevado del Ruiz explota, ¿qué va a pasar? Y hay tantos temores que generan ansiedad de cosas que no sabemos si van a ocurrir, que tenemos que hacer. La palabra lo decía en Filipenses 4:6, que vayamos al Señor, que no estemos afanados por nada, que vayamos al Señor con toda oración, con acción, con toda súplica y con acción de gracias. Eso es lo primero que el Señor nos dice. ¿Por qué? Porque cuando yo voy al Señor, le estoy entregando toda mi ansiedad, toda mi preocupación, toda mi angustia, todos mis temores. Y eso es lo que el Señor quiere. Entonces el problema es que la ansiedad, cuando no se controla, genera ataques de pánico. Hay personas que se paralizan por el pánico. Por eso les decía, el temor, el miedo, el pánico es la puerta que le abre a la ansiedad. Entonces, la ansiedad es la ausencia de la paz. La ansiedad es ausencia de la paz de Dios en nuestras vidas, entre otras cosas. Mire, yo le he dicho, este es un espíritu que está, Dios lo ha permitido, pero el tiempo que estamos viviendo es un tiempo en el que la ansiedad está a flor de tierra, o a flor de piel, está ahí en el orden espiritual afectando el alma. Por eso hay que cuidar el alma, porque el objetivo de este espíritu es quitarnos la paz, quitarnos la libertad que hay en Dios, y lo vamos a ver más adelante. Entonces mire, encontré o me di a la tarea de revisar algunas estadísticas de la ansiedad, y entre otras cosas, esto es mera información, le va a servir por si lo quiere tomar nota. Voy a pasar rápido para llegar al punto. ¿Sabe usted que en el mundo hay 264 millones de personas que sufren de ansiedad? Por ahí escuché otro dato, pero este dato lo tomé, pues le doy el crédito a ellos. Este dato lo tomé de la CEPAL, que es un organismo que funciona aquí en América del Sur, sobre todo aquí en Colombia. La CEPAL dice que hay 264 millones de personas en el mundo que sufren de ansiedad. De esas 264 millones de personas con ansiedad en el mundo, 63% son mujeres, 37% son hombres. Esto me da la pauta de que las mujeres sufren más de ansiedad. Colombia, fíjese qué tremendo, y esto es un dato del año pasado, Colombia es el trastorno con mayor prevalencia, es decir, la ansiedad en Colombia es el trastorno con mayor prevalencia. El 19% de la población de Colombia entre 18 y 65 años ha presentado alguna vez este trastorno de ansiedad, temor, miedo, angustia, depresión, porque son los males modernos, esas son las enfermedades del siglo XXI. Me llamó mucho la atención esto, hermano. Si nosotros, póngale atención a lo que le voy a decir, haciendo una matemática que espero no haber perdido esa habilidad que me gusta tanto. Mire, pongámosle el 20%. ¿Cuántos somos en Colombia? Somos 45 millones, si no me equivoco. Si somos 45 millones o 42 millones, pongámosle 45. Si somos 45 millones, el 20% de 45, ¿cuánto es? Si estamos hablando que son 20, sería 2 por 4, 8, 2 por 5, 10. Póngale que de esos 45 millones, 9 millones están deprimidos. 9 millones de colombianos sufren ansiedad. Y de esos 9 millones, de cada 10 mujeres, 3 sufren ansiedad. Y de cada 10 hombres, 2 sufren ansiedad. También, mire qué tremendo, se detectó ansiedad en los niños. Los niños en la pandemia, cuando estaban encerrados, hermano, desarrollaron ansiedad. Hoy muchos niños están ansiosos, tal vez por situaciones que viven
en la casa, están ansiosos por el temor de ver qué va a pasar con su padre o con sus padres, de ver qué va a pasar con sus hermanitos, de ver qué va a pasar en el mundo, qué va a pasar en la ciudad. Y mire qué tremendo, la región pacífica y Bogotá presentan el mayor índice de ansiedad. Yo decía, Señor, qué tremendo, porque, hermano, perdone, usted sabe cuántos somos aquí en Colombia, no solo en habitantes, sino, y usted dirá, pastor, pero ¿por qué no habla de afuera? No, es que a mí me ocupa esto. Hay otras estadísticas para otros países, con respeto lo digo, y otras ciudades, porque sé que nos ven, pero yo quiero hablar de acá, porque realmente aquí en Bogotá hay una incidencia fuerte de depresión. Hermano, ver jóvenes quitarse la vida, ver jóvenes decir, no, ya no hay lo que hacer, llorar. Hoy miraba, hermano, y le estoy hablando de personas productivas, esto pasó en México. Miraba un video hoy que hasta a mí me conmovió, hermano. Una joven de unos 23 años por ahí, universitaria, graduada, con trabajo, llorando, decía, no sé qué hacer. Me siento triste, me siento deprimida, me quiero quitar la vida. Entonces, ver a alguien así productivo y en ese estado, algo está pasando, hermano, algo está pasando. Porque el 21% de estas personas aquí en Colombia, es decir, de los 9, 10 millones de personas que en algún momento entre 18 y 65 años han tenido un ataque de depresión o un ataque de ansiedad, porque la ansiedad nos lleva a la depresión, el 21% de eso, es decir, que de las 10 millones, el 20%, casi 2,5 millones, no se trataron el mal. Entonces, esta es una bomba de tiempo. Ahora, ¿qué es la ansiedad? Voy a correr para poder terminar. La ansiedad es un sentimiento de miedo, de temor, inquietud o angustia, entre otras cosas. Es un sentimiento que está en el alma. Es un sentimiento que está en el alma, que afecta al espíritu, que está en el corazón, ahí, en el pensamiento. Es un estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo. Entonces la ansiedad produce agitación. La ansiedad produce miedo. Por eso yo le decía, el detonante de la ansiedad es el miedo. Si usted tiene temor, entonces no está confiando en Dios, porque hemos querido resolver las cosas por nuestros propios medios. Si usted, por ejemplo, se movió a otra ciudad, tiene temor, es un temor natural, es difícil para algunos. Por ejemplo, pues cuando uno se mueve a otro país, a otra ciudad, hay temores. Pero nosotros tenemos que confiar en Dios. Ahora, esta es la parte que yo le he dicho que me causa angustia a veces. Porque si nosotros en lo espiritual no reaccionamos, difícilmente vamos a reaccionar en el orden natural. ¿Por qué? Porque hay personas que, hermanos, es que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo que Dios nos va a demandar acción. Ya no podemos estar pasivos, ya no podemos estar viendo que el mundo se nos está viniendo encima y no hacer nada. Entonces, veamos cuáles son las señales, entre otras, y síntomas de la ansiedad. Yo me llevé una sorpresa. Yo decía, Señor, porque a veces nosotros pensamos que la ansiedad solo es cuando la persona está perdiendo el aire, es una de las señales, pero se va a dar cuenta que no solo es eso. Entonces veamos este sentimiento de temor, este sentimiento de inquietud o angustia, llamado ansiedad, ¿qué provoca en el cristiano? Hermano, es que aquí estamos, leyendo, qué pena mencionar esto, pero leyendo, creo que usted lo ha visto en algún momento, hay pastores que se han suicidado. Sobre todo allá en Estados Unidos, hay pastores que se han quitado la vida producto de la ansiedad, de la angustia, y han llegado a la depresión. Miren las señales, porque ese es el problema de una ansiedad maltratada, una ansiedad no tratada a tiempo, hermano, le puede llevar a la depresión, y hay personas que ya no están con nosotros producto de que no contaron nada, sino que tomaron decisiones. Mire, las señales. La persona que vive en ansiedad es una persona que tiene temores irracionales, vive en un aislamiento social. La persona que tiene ansiedad quiere estar solo siempre, pero vive con temores. Ay, Dios mío, abre la puerta y pasa vendiendo el del agua y dice, me va a asaltar. Tocan la puerta y pasa vendiendo alguien allá en la calle algo. Ay, Dios mío, se irá a meter a la casa.
O sea, vive con temores. En la noche se escucha un ruido en la vecina y dice, ¿será que estarán abriendo la ventana? Eso es vivir en ansiedad. Qué feo es vivir así, hermano. El que vive las señales y síntomas de la ansiedad, otro es que hay una preocupación excesiva. Lo que le decía, hay personas que están preocupadas, tienen sus hijos 10 años, pero están preocupados dónde van a estudiar en la universidad. Está bien, ¿sabe? Le doy un consejo, comience a ahorrar. Porque mientras Cristo no venga por su iglesia todavía, o no sé si va a venir en este tiempo o se va a tardar un poco, entonces sigamos viviendo nuestra vida, confiando en Dios y desarrollando lo que nos toque desarrollar. Entonces hay personas que se preocupan de manera excesiva, hermano. Una preocupación excesiva. Salen los hijos. Ahora, entiendo por qué hay que cuidar nuestros hijos. Hay que cuidar la casa, hay que cuidar la familia. Las personas, cuando le decía, salen los hijos y ahí están, cada 3 pasos, ¿dónde vas? ¿Ya vas a llegar? ¿Estás ahí? ¿Con quién estás? Mírame acá, mírame allá. Hermano, llega un momento que no podemos ser Dios. Las personas que tienen síntomas de ansiedad viven con una respiración y corazón agitados. Hay que hiperventilar con ellos, ponerlos a hiperventilar porque se van a ahogar, sienten un ahogo en el pecho. Ahora, yo respeto eso, hermano, porque yo los he visto y no es fácil. Si usted ha padecido de eso, mis respetos, porque sé que no es fácil. No es fácil. Una sensación de ahogo le da intranquilidad, le da indigestión o calambres estomacales, fatiga y tensión muscular. Entonces, una alma maltratada genera efectos en el cuerpo y genera efectos en el espíritu. Le da dolores de cabeza, le da dificultad para concentrarse o estar quieto. Tiene insomnio, casi no puede dormir, vive con mareos, vive con ataques de pánico, vive irritable, hermano. Una persona ansiosa es irritable, hermano. Uf, qué difícil es tratar con una persona que vive en ansiedad. Es irritable, hermano. Nadie quiere estar a la par de ellos, por eso es que viven aislados. Porque el carácter les cambia y le echan la culpa de lo que les está pasando a todo mundo. Culpa tuya. Me hubieras dicho a tiempo, te dije que no. Entonces, le estoy mostrando los síntomas de la ansiedad y hay muchos más. Esa persona dice que tiene pensamientos obsesivos y falta de claridad mental. No tiene claro qué va a hacer. Por eso el Señor se acuerda. Por eso inicié con Filipenses 4:6. Por eso inicié con Eclesiastés 1, 9 y 10 diciéndole que no hay nada nuevo bajo del sol, que Dios sabe que aún en aquel tiempo había ansiedad y depresión y que en este tiempo también lo está permitiendo que se dé, pero que el Señor nos da la instrucción y dice, por nada estéis afanosos, por nada estéis ansiosos, quiten toda ansiedad, tráiganme su ansiedad, dice el Señor, a través de la oración, a través de la súplica, el clamor, pero den gracias, demos gracias. Entonces, estos son síntomas que la persona desarrolla. Y me llamaba mucho la atención, fíjese, porque aunque usted no lo crea, hay 3 funciones de la ansiedad. O sea, la ansiedad tiene una función. La diferencia es qué decide usted hacer con la ansiedad. Mire, la ansiedad, ¿por qué ocurre la ansiedad? ¿Por qué el Señor o nuestro cuerpo se da ese lujo o permite que la ansiedad llegue? Miren, nosotros podemos estar en la iglesia, podemos servir, podemos predicar, podemos hacer muchas cosas, leer la palabra, orar y tratar de llevar las cosas en el orden de Dios. Pero la ansiedad llega. Y mire para qué, hay 3 cosas, entre otras, que la ansiedad nos permite. Primero es para captar la atención de su cerebro. La ansiedad lo que hace es avisarnos, hay un problema aquí, hay un problema, porque muchas personas... ¿Sabe por qué el Señor permite eso? Porque muchas personas viven así toda la vida. Hermano, hermana, no puede ser que vivamos, por ejemplo, en pobreza toda la vida, acomodados ahí. No, mi mamá fue pobre, yo voy a ser pobre toda la vida. Que Dios reprenda al diablo. Dios le ha dado a usted la capacidad para salir adelante de cualquier manera, pero hay que buscarle manera a la vida. En la hamaca, en la sala ahí de la habitación, viendo las series todo el día, no vamos a producir. Eso genera más bien una deuda, porque al mes hay que pagar la conexión que usted tenga. Entonces, la ansiedad permite captar la atención de nuestro cerebro o quedarse dormido. Por eso le digo, la ansiedad
es un aviso, es una señal que el Señor lo permite, aún en nuestro cuerpo perfecto, hecho por Él, para que o decidimos hacer algo o no lo hacemos. Porque lo segundo es, la ansiedad nos prepara para que reaccionemos. Dios quiere que usted reaccione. Es que no es normal tener una ansiedad. Si ya fue al médico, si ya oró, algo está detonando la ansiedad, y es el miedo, es el temor. ¿A qué le teme? Tiene temor de cosas que hizo, tiene temor de cosas que puedan pasar. Y lo tercero es que la ansiedad afecta nuestra manera de pensar. Entonces se lo resumo de esta manera: la ansiedad en nuestro cuerpo nos avisa, hey, tomen nota. La ansiedad nos dice, por favor, hagan algo. La ansiedad nos dice, reacciona. La ansiedad nos dice, cambia tu manera de pensar. Porque, hermano, hay gente que se muere, lo digo en el buen sentido, hay gente que se muere con sus pensamientos y equivocados. Hay gente que por el orgullo, ya le voy a mostrar el porqué, pero hay gente que por el orgullo prefiere, hermano, morirse con esa idea que decir tenías razón. Eso genera ansiedad. Eso genera ansiedad. Entonces, mire, si hacemos una recapitulación hasta aquí, porque ya le di la estadística, ya le di qué es la ansiedad, le di algunas señales de los que tienen ansiedad, le di las funciones, entre otras, para qué Dios permite la ansiedad, y ahí es como una especie de decisión: ¿decido hacer algo o me quedo como estoy? Porque los que se quedan como están son los que generan depresión, porque los que deciden hacer algo vencen la ansiedad. ¿Vuelve a venir la ansiedad, pastor, en algún momento? Sí, pero ya aprendimos en Dios cómo hacerlo, y Dios nos lo enseña. Filipenses 4:6 nos dice que echemos todo, esa es primera de Pedro 5:7, que ya lo vamos a ver. Pero ¿qué es lo primero que nos dice Dios? ¿Quieres vencer la ansiedad y tomar una decisión sobre tu vida? Primero, dice el Señor, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas. Ahí está la clave. Entonces la condición es que si Dios no conoce el motivo de nuestra ansiedad, que sí lo conoce, pero Él quiere escucharlo de nuestra boca. Dios quiere que nosotros vayamos en oración, en clamor y acción de gracias delante de Él, diciéndole: Señor, esto me tiene ansioso, esto me tiene deprimido, esto me tiene triste, esto me tiene, Señor, con preocupación. Eso es lo que el Señor quiere hacer, porque Él se va a glorificar en la necesidad que usted tenga. Él se va a glorificar en esa deuda. Dios se va a glorificar ahí, en la enfermedad, en la necesidad, en todo lo que usted esté en este momento o producto de la ansiedad. Dios se va a glorificar. Pero por favor le pido algo: llévesela al Señor, porque estas tres cosas, estas tres funciones se resumen en esa manera. Porque mire el objetivo. Entonces, el ciclo de la ansiedad tiene un ciclo, mire. Y este ciclo de la ansiedad es un círculo vicioso. No es un ciclo virtuoso en Dios, sino que es un círculo vicioso o un ciclo vicioso. Mire, hay tres cosas. Entonces ya vimos la causa principal: el temor. Nos quita la paz, nos quita la libertad en Dios. Aquí lo vamos a ver. Entonces, hay tres cosas, porque la ansiedad es como un nivel de un estado espiritual, que más que todo un estado del alma que va escalando. Entonces comenzamos con una preocupación, luego se hace ansiedad, luego nos genera pánico, luego nos genera angustia y luego nos deprime, por poner un orden. Pero yo encontré tres que son las que se pueden cerrar en estas tres. Todo eso que le acabo de decir. Primero el ciclo de la ansiedad comienza con el estrés, hermano. Alguien por ahí me decía en Honduras, hace muchos años, me decía: es que lo que tenés es el estrés. ¿Sabes qué es el estrés?, me dice. Yo le digo: no, contame, ¿qué es el estrés? Le digo yo. El estrés son tres: cuerpo, alma y espíritu. Es decir, es el estrés, es ese trajinar, hermano, en el cual todos nos vemos sometidos. Ahorita que veníamos para acá, me decía mi esposa: cálmate, porque yo venía, no peleando con todos, bueno, eso espero, pero venía porque quería llegar temprano. Entonces hay un estrés, hermano, hay estrés laboral, estrés ministerial, aunque no lo crea. Yo hago esto con toda pasión, y en el nombre de Jesús, hasta donde el Señor me permita, lo vamos a seguir haciendo con mi amada y nuestros hijos. Pero ¿sabe cuál es el punto? Que hay un estrés en el trabajo, un estrés en la familia. Hay familias estresadas, hermano. Hay familias que tienen un nivel de estrés alto.
hay estrés en la empresa, en el negocio, hay estrés en nuestra forma de ser, porque aquí es donde yo le decía, los aprensivos sufren, porque al no tener control de todo, viven estresados, hermano. Suelte, hay que soltar el estrés. Hay gente que le fascina la adrenalina, y le digo algo, la adrenalina, oiga bien, la adrenalina que genera nuestro cuerpo es una puerta también para vivir en ansiedad. Es que el cuerpo genera químicos. Por ejemplo, ¿sabe usted? Mire, le va a servir, no tiene nada que ver, pero sí le va a servir. ¿Sabe usted que cuando uno mira mucho TikTok, cuando uno mira mucho Reels de Instagram, o cuando mira mucho de esos videos, el cuerpo genera dopamina, y la dopamina nos quita la capacidad muchas veces de poder reaccionar? Por eso usted ve que hay personas que pasan horas y horas viendo videos, porque les quitaron la capacidad de reaccionar. Entonces, volvamos al estrés. El estrés es algo que está afectando a nivel mundial. Hay estrés en la calle, hermano. Hoy aquí esta ciudad, Bogotá, estaba intransitable, hermano. Por donde andábamos, hermano, no podía pasar uno, no puede pasar. A veces sale mejor bajarse del carro o bajarse del bus o de la bicicleta o lo que vaya e irse a pie por el andén o la acera, que es más fácil. Entonces, lo primero es el estrés. ¿Usted tiene estrés? Ay, pastor, tal vez usted va escuchando este mensaje en el carro y está estresado en este momento. Bueno, mire lo que sigue. Entonces, el ciclo de la ansiedad comienza con el estrés. Si usted no logra manejar el estrés, hermano, va a escalar a la ansiedad. Lo segundo es la ansiedad y lo tercero es la depresión. Entonces, el estrés no controlado me lleva a la ansiedad. La ansiedad no controlada me lleva a la depresión. Y el problema es que el estrés, por ejemplo, afecta al cuerpo. Pastor, dígamelo con Biblia. Sí, cuando dice que cuando callé se envejecieron mis huesos. Entonces el estrés afecta al cuerpo mucho. Mire, aquí en Colombia, yo lo he visto aquí en Bogotá, hay mucho Helicobacter pylori y es producto del estrés, pero también producto de que comemos en la calle y no tenemos las medidas higiénicas, no las revisamos. Pero fíjese bien, aquí la gente, la mayoría tiene gastritis. En el nombre de Jesús, nosotros no, ni nuestros hijos, ni los que estamos aquí. Pero aquí en Bogotá hay una alta incidencia de cáncer de estómago, producto del estrés. Porque, hermano, es una ciudad con mucho estrés. Y no solo es espiritual, mi cuerpo, es todo lo demás. Entonces el estrés afecta el cuerpo, la ansiedad afecta el alma. Nos quita la capacidad de reaccionar en el alma. Y la depresión llega al espíritu. Entonces ese es el problema, porque la ansiedad, mire, hay cosas que cuando ya el espíritu está afectado, hermano, corremos un peligro, porque la depresión a muchos los ha llevado a quitarse la vida. La depresión, algunos han abandonado hijos, han abandonado matrimonios, han abandonado trabajos, y algunos los ha llevado a los vicios. Ese es el peligro, hermano. Es que este tema es un tema que yo espero en el nombre de Jesús que usted pueda tomar nota y reaccionar a tiempo. Porque puede ser que usted no tenga ansiedad, pero sus padres tal vez tienen ansiedad. Tal vez ahí los viejitos tienen ansiedad. ¿Qué va a ser de mi vida, hijo? Si no me ayudas, hija, si no me ayudas, ¿qué va a ser de mi vida? Hija, ¿dónde voy a vivir? Eso genera ansiedad. Y es una ansiedad normal en el buen sentido, pero hay que pararle bola, como decimos acá. Hay que resolver, hermano, resolvamos. Porque fíjese que el objetivo de todo esto es quitar la paz. Entonces el temor, el miedo, es el detonante de la ansiedad, entre otras cosas. La preocupación, la angustia, todos son sinónimos que generan. ¿Para qué? Porque el enemigo lo que quiere hacer es que esto viene, Dios lo permite, porque Dios sabe que usted y yo tenemos capacidad de reaccionar con la ayuda de Él, pero tenemos que comenzar Filipenses 4:6, grábeselo y diga, Filipenses 4:6, cuando vaya a llegar esa preocupación, Filipenses 4:6, y esperemos, porque aquí es donde está el lío, porque hay que esperar en Dios. Muchos no quieren esperar en Dios. Entonces, la ansiedad quita la paz, y la palabra nos enseña que sin paz y santidad nadie verá al Señor. Entonces, la persona ansiosa corre el riesgo de quedarse a la tribulación.
porque no tiene paz. No tiene paz con su familia, no tiene paz con su vida, no tiene paz con el entorno donde está, en su trabajo. Qué difícil es alguien que no tiene paz. Es una angustia terrible, es alguien que uno lo mira y se ve alterado. Pareciera ser que si tiene cabello, hasta se le para así, en el orden espiritual lo digo, y uno lo toca y, hermanos, viven asustados. El que no tiene paz vive con temores. Porque el enemigo quiere quitar la paz a través de la ansiedad, porque ese es un espíritu de este último tiempo. Entonces, ¿qué otra cosa quiere quitar? Quiere quitar la libertad en Cristo. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces la ansiedad, mire, el estrés lo que hace es quitar la paz. Hermano, perdone, yo sé que hemos actuado mal. Todos le hemos gritado a la esposa o la esposa le ha gritado al esposo en un momento de estrés. Le hemos gritado a nuestros hijos, le hemos gritado a nuestros subalternos, le hemos gritado a una oveja en la iglesia, perdone. Hemos gritado en un momento de estrés. Porque eso afecta el cuerpo, afecta la salud. Una persona estresada no dura mucho. El primer aviso es el corazón. Segundo aviso, el estómago. Tercer aviso, la tensión. Cuarto aviso, ¿sabe usted que eso puede provocar diabetes? Entonces la ansiedad quita la libertad, quita la paz también, quita la libertad. Qué triste es sentirse maniatado, hermano. Qué triste es vivir en una cárcel de temor. Qué triste es vivir en una cárcel de angustia. Bueno, es tiempo de reaccionar, iglesia. Filipenses 4:6, y ya le voy a poner otro por ahí. Entonces, ¿qué hacemos, pastor? Estrés, ansiedad y depresión. De los tres le tengo un versículo. Pero hermano, le quiero pedir algo. Quisiera poner el otro para pedirle de favor eso. Y la depresión, que es al espíritu, mire lo que hace. Lo quiere desconectar de Dios. Hermano, una persona deprimida, yo he visto muchos que en este último tiempo no quieren saber nada de Dios. A Dios le echan la culpa de sus fracasos, a Dios le echan la culpa de sus malas decisiones. Y Dios está ahí, hermano. A mí me da pesar, porque imagínese, es como que usted vaya donde su papá o su mamá y le diga, ¿para qué me tuviste? Hermano, qué tristeza causa en el corazón de la madre o del padre. Como que usted vaya y le diga a Dios, ¿para qué me hiciste así, Señor? Nunca, mire, el que tiene ansiedad nunca está conforme con su vida. El que tiene ansiedad nunca está conforme con su familia. El que tiene ansiedad nunca está conforme con su trabajo. Y yo hablo en el buen sentido, porque la palabra misma nos dice, no os conforméis a este siglo. Cambiemos nuestra manera de pensar. Eso es lo que Dios quiere, que cambiemos nuestro corazón. Pero hay gente que nunca está conforme, ni con su casa, ni cómo vive, ni su trabajo, ni de la iglesia, ni de lo que tiene. Hay gente que no está conforme ni con ella misma. Viven en ansiedad. Ay, es que yo soy fea, dice. Ay, es que yo soy feo. Ay, es que, hermano, perdone, comencemos a amarnos nosotros mismos. Porque la ansiedad es un temor generalizado. Y nos quieren desconectar de Dios. Ese es el problema. Esto es lo que el enemigo quiere hacer, esto último de abajo. Quiere quitar la paz, quiere quitar la libertad y quiere desconectarnos de Dios. Una persona desconectada de Dios es una bomba de tiempo. Le voy a dar los 3 versículos porque ya me quedan nada más 7 minutos. Mire, ¿cómo combatir el estrés? ¿Qué genera el estrés y cómo combatirlo? Acuérdese, Filipenses 4:6, eso es lo primero. Pastor, repítamelo por favor. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas delante de Dios todas tus peticiones. Se lo estoy parafraseando. ¿Cómo lo voy a hacer? En oración, en súplica y con acción de gracias. Eso es rendición total al Señor. Es agarrar todo lo que yo tengo y entregárselo. Primero, ahora, ¿cómo combato el estrés? Tome nota. El Salmo 119, 143, la Nueva Traducción Viviente dice, cuando la presión y el estrés se me venían encima, yo encuentro alegría en tus mandatos. Esta era la condición del salmista, cómo se sentía, porque este es un salmo. El estrés se viene encima, hermano, como una carga. Este es el versículo del estrés, del que le puse acá. Mire, el estrés, este primero. El versículo del estrés es el Salmo 119, 143. Y ahí está la solución. Cuando la presión y el estrés se me vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandatos. Ahora la pregunta es, ¿a dónde agarra usted
para quitarse la presión. No, pastor, no yo, otros quizás, ni usted ni yo, ni la iglesia, ni los que nos ven. Otros se van a chupar, hermano, a eso van. Otros se van a otros lugares, aunque usted no lo crea. Otros, sin que nadie cree que lo ve, toman de ese tipo de droga como para estimularse. Entonces, el estrés se viene encima como una carga. ¿Sabe cómo se sana el estrés? Encontrando alegría en la palabra. Y eso es lo que no nos gusta, porque no lo entendemos, porque usted y yo necesitamos un encuentro con Cristo para que la palabra cobre vida en nosotros. Ay, pastor, yo pensé que me iba a decir, porque ese es el problema del cristiano, que quiere resolver sus cosas como resuelve las cosas en el mundo. Y en el Señor no es así, hermano. Cuando la presión y el estrés se me venían encima, yo encuentro deleite, alegría en tus mandatos. Entonces aquí hay otra clave. ¿Usted se goza de su vida? Porque la alegría me va a quitar el estrés. Hermano, yo he visto gente que lo ha logrado, y usted y yo lo podemos lograr, porque yo he visto gente que lo ha logrado. Hermanos, hay gente que ha vivido toda su vida con estrés, vive una vida estresada, sobre todo si tienen un negocio. El estrés del negocio es fuerte, como el estrés del trabajo, el estrés que se provoca en el ministerio. Pero ¿saben qué hacen ellos? Se gozan la vida. Yo le he dicho, desde que llegué a esta ciudad o este país, yo le he dicho, gócese la vida. Gócese la vida, gócese su matrimonio, gócese sus hijos, gócese el trabajo, porque si no va a vivir estresado toda la vida. Y algunos van a vivir estrellados, no nosotros, pero algunos se van a estrellar, en el buen sentido lo digo, porque hermano, no se gozan ni su propia vida. Sea feliz con lo que tiene, sea feliz como es usted, sea feliz con lo que Dios le ha dado. Eso es lo que usted puede manejar. El problema es que muchos no viven felices con lo que tienen y quieren otras cosas. Entonces dice Dios, si no eres feliz con lo que te he dado, ¿cómo quieres aspirar a mejores cosas? Entonces el estrés se elimina teniendo deleite en lo que yo hago. Imagínese el trabajo. Piense un momento, hipotéticamente hablando, que no tuviera ese trabajo. ¿Estuviera peor? Goces en el trabajo. Señor, solo gano esto, sé que voy a ganar el doble, aquí me van a dar algo más o me vas a dar algo mejor, pero me voy a gozar. Comience a sonreír. Mire, si la ciudad nos mete estrés desde ya, y vaya pensando en un plan. Compre audífonos, bueno, todos tenemos, vaya escuchando música, vaya escuchando una prédica, ponga la Biblia, es más, hay audiolibros, vaya con la Biblia escuchándola, pero gócese, hermano, gócese. Porque los amargados, hermano, van a vivir toda la vida en estrés. Qué difícil es vivir en estrés, hermano. Qué difícil es tener un estrés. El estrés lo puede enfermar. Entonces, para combatir el estrés hay que tener alegría. El corazón alegre hermosea el rostro. Entonces el estrés hay que sacarlo del corazón porque llega a afectar el corazón. Hay que vivir con alegría, hermano. Entonces hablamos del estrés, de la ansiedad. Mire cómo se combate la ansiedad. Proverbios 12:25. La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, mas la buena palabra lo alegra. Mire, alegría. ¿Se da cuenta? Cambio de mentalidad, cambio de actitud. Si hoy le tocó 10, gócese los 10, mañana van a ser 20. Si le tocaron 20 mañana, gócese los 20. Hermano, no le tocó nada hoy, gócese la vida. Yo he visto gente, hermano, mire, hay una vendedora famosa, se ha hecho viral ahí en las redes. Esa señora creo que vende, es una señora de la raza negra que vende ahí en Cartagena. Hermanos, canta cuando vende. Y cuando la persona se pone a hablar con ella, comienza a reírse y contagia a todo el mundo. Ella es feliz y tiene muchas carencias. Hay gente que es feliz y no tiene nada, y hay gente que tiene dinero y solo eso tiene. Proverbios 12:25 dice, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, entonces no viva ansioso. La ansiedad lo lleva a la depresión, pero la buena palabra lo alegra. Pero la buena palabra, esposos, es en su matrimonio. Mi vida, gracias, tú eres la mejor esposa, tú eres lo mejor que Dios me ha dado. Esposa, dígale a su esposo, gracias mi vida, tú eres el Brad Pitt que Dios me envió, lo que él da algo, dígale. Pero dígaselo a sus hijos, hijo, gracias, qué bueno que te estás esforzando. Pero hermanos, si nuestra forma de hablar es diferente, perdone, vamos a vivir ansiosos toda la vida.
No hay solución para el que no cambia su manera de hablar, porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. La buena palabra es la palabra escrita. En la Biblia tenemos que tener deleite en leer la palabra. Si nosotros no nos deleitamos en leer la palabra, difícilmente nos vamos a deleitar en otras cosas. Sí, yo le he dicho, hay cosas que provocan deleite, ir al estadio, ir al cine, no sé, lo que le guste a usted hacer, jugar fútbol, jugar basquetbol, hacer ejercicio, salir a pasear con su familia. Hay cosas que producen deleite, qué lindo que las podamos hacer. Pero aquí me habla de que la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. Entonces hay gente deprimida porque tiene ansiedad. Entonces la alegría es una medicina contra la ansiedad. Es una alegría activada por una palabra, no solo la palabra de Dios. Entonces la alegría tiene que venir activada por la palabra, pero nosotros tenemos que tener una palabra que active la bendición de otros. Hermano, le preguntaron usted lo conoce, a Peter Albeiro. Le dijeron, Peter, ¿y tú toda la vida eres así chistoso? No, dice, solo cuando me pagan, dice. Entonces la señora se puso a reír porque él dijo, es cierto, es que la gente piensa, dice, que nosotros los comediantes toda la vida andamos contando chistes y riéndonos por todos lados. No, hermano, dice, uno se pone serio, dice. Entonces, ¿qué le quiero decir? Seamos como comediantes. Ahora, no detrás de un antifaz, no detrás de una máscara, no, seamos esas personas que da gusto estar con ellos. Hermano, hay personas que da gusto estar con ellos porque siempre se están riendo, siempre hacen reír a los demás, siempre tienen una palabra de consuelo, siempre tienen una palabra que levante, porque es la buena palabra la que alegra. Entonces, tenemos que tener una buena palabra para los que viven alrededor nuestro. Hable bien de su casa, hable bien de su familia, hable bien de su matrimonio, hable bien de los suyos, hable bien de su jefe, hable bien de su trabajo. Porque esa buena palabra uno la lanza y se le devuelve a uno. Entonces, este es el antídoto contra la ansiedad y mire la depresión. Termino acá. Dice, esta es la Biblia Kadosh. Dice, 2 Corintios 2:7. Y esta, hermano, aquí va a levantar polvo. Agua voy a tomar mejor para ya despedirme con esto. Dice, así que, ahora, dice el Señor, más bien hagan lo opuesto, perdónenlo, anímenlo y consuélenlo. De otra forma, tal persona se consumirá en depresión devastadora. Entonces, se trata de perdonar, animar y consolar. ¿Cómo se combate la depresión? Perdonando. ¿Cómo se combate la depresión? Animando y animándose, perdonándose usted, perdonando a los demás, animándose usted y animando a los demás, consolándose usted en Dios y consolando a los demás. El problema es que esta depresión, hay depresiones que llegan por alguna situación. A veces nos ponemos tristes por algo, pero el problema es que hay gente con depresión crónica y esos son los que quieren quitarse la vida. Entonces la solución está en perdonar, la solución está en animar y en consolar. Hermano, nos fue mal en algo. Hijos, familia, vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante con la ayuda del Señor. ¿Y es que acaso estamos solos? Mire, yo sé que esto cuesta, hermano, porque usted dirá, pastor, es que usted como nunca ha vivido un episodio, yo espero en el Señor que nunca. No crea, yo me angustio por ustedes o me angustio por las situaciones, me angustio por alguna situación que yo veo. Es que uno mira, hermano, yo veo la situación de la iglesia y algunos están quedados, algunos están esperando, hermano, están esperando que febrero traiga 30 días, cada 4 años entonces reaccionan a los 4 años y tal vez ya es tarde. Eso me trae angustia, pero yo estoy confiando en Dios. Pero perdón, hermano, en esto viene un tiempo, y aquí termino, porque es un tiempo de que usted tiene que tomar una decisión en Dios. Termino con esto, nunca se olvide estos versículos. Filipenses 4:6. Pastor, ¿y cuál es la culminación de esto? Primera de Pedro 5:6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando, ahí está la clave, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Miren, yo inicio esta serie, porque esto es algo extenso. Hay que hablar solo del estrés, hay que hablar solo de la depresión, hay que hablar solo de la ansiedad, pero ahondar más en esto. Quizás hoy le traje
le traje como un abrebocas nada más, para que usted tenga un panorama general de lo que realmente estamos viviendo, hermano. Ay, es difícil, hermano, mire. A veces uno como ministro quisiera decirle a la gente, mire, tómese qué sé yo, esta aromática o este té de limón, y con eso se va a sanar. Mire, iglesia, yo quisiera decirle eso. Pero si nosotros, como pueblo de Dios, los que estamos aquí, usted que nos ve, si nosotros como pueblo de Dios no reaccionamos, no nos va a ajustar, hermano. No nos va a ajustar. Y esa es la parte que yo le digo, Señor, quítame esta angustia, quítame esta ansiedad, Señor. Porque uno puede ver su familia, uno ve su casa, uno ve sus hijos, uno ve sus familiares, y uno los ve a todos ustedes, y algunos necesitan darle un vuelco a su vida para bien. Necesitan decir, Señor, yo quiero cambiar, ayúdame, porque otros están acomodados. Por eso viven en ansiedad, por eso viven deprimidos, por eso viven, yo con respeto lo digo. Hay personas, mire, le voy a poner un caso, hay personas que uno les pregunta, ¿por qué estás triste? No sé, dice, porque se acostumbran. Mire, ya deje de acariciar la depresión, ya deje de acariciar la ansiedad, porque algunos lo tienen como peluche. No, dígale, en el nombre de Jesús, usted tiene autoridad. Eso es lo que le quiero decir. Porque mire lo que dice, mi alma está deprimida de pesar. Levántame de acuerdo a tu palabra. Y eso es lo que el Señor nos manda. La palabra, ahí está todo. Pero no es la palabra como un mero libro, no, es la palabra que cobra vida, porque Cristo es la palabra, Cristo es vida, el Espíritu dice, mis palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. Eso es lo que necesitamos hacer. Hermano, lo toma o lo deja, pero en este camino se van a ir quedando aquellos que no quieran reaccionar en Dios. Pastor, pero ¿y dónde está la gracia? Sí, pero perdone, usted a su hijo le perdona, le ama y se equivocan y uno le sigue amando y perdonando. Sí, pero llega un momento que uno dice, Señor, encárgate de él, porque muchos no quieren hacer caso. Muchos están esperando no sé qué en el Señor, muchos esperan quizás, muchos esperamos milagros en Dios, pero no tenemos el corazón limpio. Y esto a mí me confrontaba. Muchos queremos milagros, pero no hemos perdonado. Muchos queremos milagros, pero vivimos desanimados. Muchos queremos milagros, pero no consolamos ni al perrito de la esquina. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Agarre su ansiedad y échesela al Señor, porque si no, se va a convertir en depresión. Señor, yo bendigo tu nombre. Te doy gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Que en esta noche, Dios, si hay algo que está en mi corazón, en el corazón de la pastora y en nuestro corazón, Señor, de los que estamos acá y de los que nos ven, Señor, es el hecho que nos ayudes a cambiar. Señor, aquí dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Dios, y tú nos mandas a que nos humillemos, porque la humillación es rendir todo lo que tenemos, todas nuestras acciones, todos nuestros pensamientos, todas nuestras actitudes, a ti, Señor. A ti acudimos, Padre. A ti acudimos en esta noche. Nos humillamos, Señor, porque hemos estado peleando y tratando de arreglar preocupaciones, ansiedad, angustias, estrés con nuestra manera, Señor. Pero hoy te pedimos que por el Espíritu nos ayudes, Padre. Que por el Espíritu, ahí donde están mis hermanos, Señor, ellos puedan recibir, los que estamos acá y los que nos ven, ellos puedan recibir, Señor, esa habilitación de parte de tu Espíritu Santo. Señor, echando toda vuestra ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de vosotros. Señor, hoy decidimos, en el nombre de Jesús, como casa ministerial, confiar aún más en ti. Y vamos a correr siempre, como decías en Filipenses 4:6, que por nada estemos afanosos, si no sean conocidas delante de ti, si no sean conocidas delante de ti. Es decir, nos das la salida para que vayamos delante de ti con oración,
con ruego, con súplica y acción de gracias. Enséñanos, Señor, a quitar a través de una buena palabra, de la alegría, todo estrés, toda ansiedad, la alegría que produce una buena palabra. Y sobre todo que aprendamos que en el nombre de Jesús perdonemos, alentemos, que levantemos al que está caído, pero que sobre todo, Señor, nosotros podamos entender de que cuando nosotros nos damos a los demás, cuando nosotros te servimos, cuando te amamos, en el nombre de Jesús, tú retribuyes con bendición, Señor. Señor, yo te pido por todos aquellos que están luchando con este espíritu de ansiedad y depresión, que en el nombre de Jesús sean libres, Dios. Que esta noche, Señor, por poder que viene de tu espíritu, de tu palabra, sean rotas todas cadenas, Señor, ataduras que tienen a muchas personas en las iglesias, aún no en las iglesias, Señor, en los hogares, que los tienen atados a vicios por cuestiones de ansiedad, por depresión. Sean libres en el nombre de Jesús. Hoy nos declaramos libres, Señor. Nos declaramos con paz, nos declaramos cerca de ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, que este espíritu, Señor, de depresión salga de nuestras vidas, de nuestras casas. Hoy, Señor, declaramos, si usted está en su casa y quiere ser libre, dígale, Señor, hoy renuncio a toda ansiedad, a toda depresión. Renuncio a toda depresión, a todo espíritu de muerte, a todo espíritu de suicidio que ha estado ahí queriendo llegar, esos pensamientos. Renunciamos en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Gracias, Cristo, gracias. Hoy nos vamos libres, Señor, libres. Y sabemos de que en algún momento va a venir el estrés, en algún momento puede venir la depresión, en algún momento va a venir la ansiedad, Señor, producto del mover espiritual que hay. Pero sabemos, y ya sabemos, Señor, gracias a tu Espíritu, cómo liberarnos, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Cristo, te echamos toda nuestra ansiedad, toda preocupación, todo problema. Y en consonancia con eso, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé revelación, sabiduría, inteligencia, para poder saber cómo lidiar y qué nos toca hacer a nosotros como pueblo, sin olvidarnos de poner la palabra por obra, para que todo nos vaya bien. Como le dijiste a Josué, pon la palabra por obra, medita en ella de día, de noche, en el nombre de Jesús. De día y de noche medita en ella, guárdala en tu corazón, haz conforme a esta palabra, para que entonces todo lo que hagas serás prosperado en todo tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Hoy lo hacemos rema en nuestra vida. Gracias, Cristo. Llévanos con bien a casa. Cancelamos todo contraataque del enemigo y enséñanos, Dios. Yo te pido por Colombia, por esa incidencia tremenda de depresión que hay. Yo te pido que en el nombre de Jesús, todo espíritu de depresión se vaya de esta ciudad, de las familias, de nuestras casas, y que sepamos, Señor, cuando quiera llegar, cómo lidiar con ella, con ese espíritu, cómo echarlo fuera, cómo neutralizarlo, aún en nuestros hijos, aún en nuestra casa, aún en nuestros padres, por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Cristo. En el nombre de Jesús oramos por el pastor Orvin Romero, por José Gregorio Tobar, el pastor en México, por el pastor Luis Clar, por Faustino Robles. Señor, levántalo de esa cama, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Oramos, Señor, por la señora Olga Altamirano hasta Argentina, Dios, para que por favor tú puedas regular su ritmo cardíaco, que la puedas levantar de ese lugar donde está. Gracias, Cristo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Le bendecimos, hermano, le agradecemos a los que están acá. Nos vamos a casa. Acuérdese, seamos felices, contentos, que nada nos quite la paz, que nada nos quite la alegría, que nada nos quite la felicidad de saber de que somos hijos, tenemos un Padre feliz. La iglesia es una iglesia feliz, nosotros somos una iglesia feliz. Bendiciones.